importante, con muchas personas que nos tienen que contar cosas interesantes, pero a la vez tenemos que acabar a las 8:30, porque lo primero que quiero hacer es agradecer que nos hayan dejado este espacio del hostel para poder tener este encuentro aquí. Habíamos pedido un espacio municipal que nos dijeron que estaba ocupado y ahora hemos descubierto que no estaba ocupado, pero bueno, son cosas que últimamente pasan en este ayuntamiento. Así que muy agradecidos a la persona y a que nos han dejado este espacio tan maravilloso, por otra parte, para dialogar, ¿no? Y que entronca con lo que viene a ser lo que queremos hoy conmemorar, que también echamos en falta una conmemoración mayor por parte del ayuntamiento, y dicho sea de paso, porque hablamos de ese convenio que fue la primera piedra para pensar en la recuperación de Alcalá de Henares, de todo su patrimonio, de lograr que ese patrimonio fuera parte del corazón y del sentimiento de sentirse alcalaíno, cosa que se logró, porque la gente de mi generación, que crecimos ya con ese convenio encauzado, pues tenemos un profundo orgullo por esta ciudad. Y cuando luego han venido las personas que vienen de otros países, que han venido muchos a Alcalá de Henares, han llegado a tener hasta 40.000 personas de origen extranjero, daba gusto ir a los colegios y ver cómo un chaval cuyos padres eran de Rumanía, o un chico cuya familia era de Perú, o un chico que venía de Marruecos, cuando hablabas con ellos pues se sentían muy orgullosos de Cervantes, de la universidad, de lo bonito que era su ciudad, y te hablaban de su ciudad porque es su ciudad, la de esos chicos, hijos de personas que vinieron de fuera, que rememora también la de personas que vinisteis de fuera, entre comillas, de la ciudad, desde Extremadura, desde Andalucía, y que terminasteis teniendo un corazón que quiere Alcalá de Henares y quiere el lugar de origen, porque realmente en un corazón limpio, en un corazón amplio, caben muchos amores, no solo uno. Hay algunos que ven la patria como algo excluyente, yo soy de esta patria y todas las demás son las enemigas. Yo creo que puedes tener muchas patrias y muchos corazones dentro de tu corazón, y creo que sobre algo técnico de lo que van a hablar, que es el patrimonio histórico, que son las normativas que tuvieron que realizarse, sobre lo que a veces queda escrito en un papel, había mucho corazón y muchas ganas en esa época, y quiero felicitaros antes que nada a las 4 personas que estáis aquí, porque creo que lo conseguisteis, y conseguisteis que esas piedras volvieran a hablar, que ese patrimonio volviera a ser parte del corazón de las personas de la ciudad, y que es un legado que une, no un legado que separa, es un legado de hacer una interpretación de la historia en la que cabemos todos y en la que nos sentimos orgullosos por vivir en una ciudad sin preguntar de dónde veníamos. Así que humildemente desde el Partido Socialista organizamos esto, porque sabiendo que fue un esfuerzo de toda la ciudad y de muchas personas con ideologías muy diferentes, es también cierto que el Partido Socialista tuvo una gran importancia en esa concepción, y personas que fueron dirigentes importantes del partido, como Arsenio López Puerta, tenemos aquí a su hijo y que ya nos puede acompañar, pues fueron también luego pieza clave del desarrollo de la firma de esos acuerdos y el desarrollo. Y el papel que jugaron equipos de gobierno socialistas como Florencio, que fue el que terminó él y sus equipos de implementar gran parte de ese convenio. Y hombre, modestamente algunos, al cabo de muchos años, también estuvo Manuel Peinado, que dio una vertiente verde y de sostenibilidad, que ahora se habla mucho, 20 años antes de que se hablara de que las ciudades deben ser también para convivir con la naturaleza, teniendo a pesar del tiempo, porque cuando uno quiere a la ciudad, pues aquí está, en la ciudad, siguiendo trabajando por ella. También queríamos tener una representación de la universidad. La universidad fue clave para recuperar el patrimonio de la ciudad, para recuperar ese orgullo que en nuestra canción está apócrifa del himno de Alcalá, que dice que la universidad ya no está, pues la universidad volvió. Y la universidad volvió, y con ella también vino este convenio. En ese momento en la universidad estaba Pepe Morilla, que ya era catedrático de la universidad, que luego ha sido decano de la Facultad de Económicas, y que en 1985 era el vicerrector de infraestructura, ni más ni menos, el vicerrector de toda esa transformación del patrimonio histórico. Y hubo una oficina técnica, porque, como decía, esto se trata de corazón, porque al final se ha metido en nuestra vida, pero hubo mucha técnica, hubo mucha pericia y hubo muchas ganas de hacer bien las cosas y de hacer muchos documentos que justificaran la importancia de ese convenio. Y ahí estaban Antonio Tornero, que es un experto en el patrimonio local, que ha trabajado luego en la ciudad, en el área de urbanismo, que se conoce la ciudad, que puedo dar fe que tiene una idea de ciudad y de cómo se puede vivir mejor en Alcalá de Henares, y que yo tuve el honor de trabajar con él cuando era alcalde, y hablamos mucho sobre qué ciudad queríamos ya ahora en este siglo XXI, que ya está bien entrado el siglo XXI, ya llevamos unos cuantos años, 25 años ni más ni menos del siglo XXI. Y con Genoveva Christoph,
experiencia que tuvo también en la oficina técnica de la universidad, que conoce el urbanismo de esta ciudad, que luego fue posteriormente concejala y que además pues lo hizo en una época en la que ser arquitecta y ser escuchada y ser respetada pues no era tan fácil como ahora. Afortunadamente gente como ella, mujeres como ella, abrieron la brecha a que ya nadie nos extrañemos de ver una jefa de obra que es una mujer, o una arquitecta que dirige a muchos trabajadores y que es una mujer, pero en su época era más complicado, y creo que fuiste pionera en esas dos cuestiones: en participar en la concepción de una ciudad para el futuro con ese convenio interdepartamental, y en dejar muy claro que faltaba la mitad de la sociedad participando en muchas tareas en esa época, y que ahora afortunadamente cada vez esa gran mitad de la sociedad, que son las mujeres, están presentes en nuestra vida en todos los ámbitos, tal y como debe ser una sociedad que aspira a la igualdad y a la justicia social. Y sin más, ahora vamos a pasar pues a un primer turno en el que cada uno tenéis unos 10 minutos. Intentad ateneros a ellos, si no os tendré que llamar la atención con cariño siempre, pero la tendré que llamar. Debo decir que me sorprendió, porque yo estaba en el equipo de gobierno, de coalición, que había entonces, pero yo no participé en las negociaciones del convenio. La parte mayoritaria, muy mayoritaria, de aquel gobierno de coalición, la encabezaba Curro, y la negociación lo hacía directamente el Partido Socialista, con el resto de instituciones e entidades. Teníamos información porque periódicamente se nos informaba de cómo iban las cosas, ¿no? Entonces yo solo dije a María Aranguren, me sorprende que había más gente allí, yo no participé directamente, pero la visión que ahora explicaba Javier de cómo veo yo, cómo se conduce, qué contexto se mueve el ayuntamiento de esa época, para concluir en algo que es un acierto, yo creo, en el cartel de esta mesa redonda, de que es el convenio que definió el futuro de Alcalá de Henares. Entonces, desde ese aspecto sí, hay una ventaja también, y es que desde 40 años de distancia, yo creo que uno se hace más objetivo y algo menos parcial en los análisis. Voy a empezar diciendo que hay dos hechos que yo analizaba ya en su momento y que luego me convenció, previos a todo esto, que aparentemente no tienen ninguna relación, bueno, uno sí, con el convenio multidepartamental, y es la crisis económica del año 73, la denominada crisis del petróleo, que se lleva por delante la industria de Alcalá, que se va a unas cifras de paro insoportables, superiores al 30%. 4 años después, la llegada de la universidad, o la constitución de la Universidad de Alcalá de Henares. Este sí influye directamente en esto, que es en el año 77. Las primeras corporaciones democráticas, elecciones 79, la izquierda gana una mayoría abrumadora de 27 concejales, los 3 partidos de izquierda que se presentan suman 20, se conforma un gobierno de 18. ORT queda fuera de PSOE y PC. Y al llegar al ayuntamiento nos encontramos una situación, claro, llega gente al cargo pues del movimiento obrero, del movimiento vecinal, de la universidad, profesionales liberales, etcétera, con escasísimas, alguna persona había experiencia en la gestión de lo público, de los dineros y de la política de lo público, por una gran capacidad de trabajo y con mucha voluntad. ¿Y qué te encuentras? Un ayuntamiento que supera con mucho en sentido negativo lo que pensaba de su funcionamiento y estructura. La casa consistorial, ahí estábamos todos, los servicios de reparación de aceras, la policía municipal, que estaba en un sótano, metida abajo, que hay un sótano, que ahí se cambiaba, temas de la asistencia social, veterinarios, toda la administración del ayuntamiento, los concejales, todas las áreas, eran un poco la casa de Troya. Los presupuestos municipales. Y en esos presupuestos municipales y con esa penuria económica hacemos trampas. Como ya prescrito, se puede decir. Se hacen trampas porque cada área del ayuntamiento dice qué cosas quiere hacer y las valora económicamente. Pero vas a los ingresos reales, supuestamente reales, que vas a tener, y hay una diferencia abismal, mucho más grande los gastos que los ingresos. Entonces se decía, hay que cortar cosas de lo que se quiere hacer, se cortan algunas, cada uno defendía las suyas, pequeñas tensiones, y las trampas al solitario es que se infla la recaudación sabiendo que no se va a producir. Si se recaudaba un 40% de un recibo,
se ponía que se iba a recaudar un 80%. Claro, eso al final no había mucho control también por parte, no existía la Comunidad Autónoma de Madrid entonces, el control del Estado, del Ministerio de Hacienda no era muy exhaustivo. ¿Qué ocurría? Que al final del ejercicio había un déficit, seguía habiendo dinero importante, y cómo se suplía, yendo a la deuda, al endeudamiento. Un dato que más o menos es este, sin completar las cifras. En el año 80 el ayuntamiento tenía una deuda de 160 millones de pesetas. 3 años después, cuando acaba esa primera legislatura, se había multiplicado por 10 la deuda, pero era la única forma de poder atender las cosas. A pesar, durante ese año, esa legislatura, 3 años y pico, porque las siguientes elecciones son en el 83, se solucionan algunas cosas, se descentralizan algunos servicios para hacer aquello más habitable, y se contratan a técnicos, algunos están por aquí, expertos en determinadas áreas, como Hacienda, sobre todo se contratan en la Gabinete de Alcaldía y en Hacienda, para que ayudar a ordenar todo aquello. Una anécdota: yo bajo un día a ver al interventor del ayuntamiento, el funcionario que se encarga de la realidad de las operaciones económicas, cobros, etcétera, ¿no? A consultarle, no me acuerdo qué, pero la impresión era: en su mesa de despacho estaba en la planta baja, que estaba cubierta de expedientes hasta una altura así. Ahí había cientos de expedientes, de tal manera que yo a él solo le veía de los ojos para arriba, hablando, y ahí salí diciendo: esto es un desastre, vamos, esto no es, hay que meter mano a esto. La informática no existía prácticamente, no había medios y tal. Por eso había los errores que había, por eso se recaudaba lo que se recaudaba, por eso se contrataron a gente experta también, de confianza política, que echaran una mano, y eso se fue haciendo. En esa legislatura también dio tiempo, y hay un acierto incontestable, que entonces no se lo quisimos reconocer tanto, luego sí, y ahora desde luego hay que decirlo, del Partido Socialista, yo creo, en la figura del señor López Huerta. Se discutía ya a mediados de legislatura 82, quedaba un año para las nuevas elecciones, de algo que se denominó entonces el modelo de ciudad que queríamos, ya lo tenemos ahora. Y en aquel pleno conseguimos una cosa, en un trabajo previo que hicimos ambas partes: explicar a la sociedad, entidades, etcétera, que la oposición, los 6 concejales que había de la oposición, lo apoyaran. Se aprobó por unanimidad. Yo creo que eso tiene mucho que ver con algunas de las cosas que ha dicho Javier. Era otro ambiente, porque entendieron que era un proyecto de ciudad importante, y que todo, si el gobierno había puesto el carro en la vía, para empujar el carro desde el punto de vista municipal estábamos los 27, y eso fue bastante positivo. Se concreta en el año 85, porque ya tenían las negociaciones en el convenio multidepartamental con diversos ministerios, ayuntamiento, universidad, Diputación de Guadalajara y Comunidad de Madrid también. Yo decía que yo no participé en eso. Si hay una persona que está aquí, que es Pepe Morilla, que fue desde la universidad, desde el vicerrectorado de la universidad, una persona fundamental, en mi opinión, junto con Curro, los que llevan adelante todo esto, y que si su participación, y se lo quiero reconocer así, que yo creo que no hemos hablado, pues no hubiera sido posible. El convenio multilateral también se pleno, por supuesto, se aprueba por unanimidad, y ese apoyo de la oposición hoy es impensable. Hoy se han echado al monte y no se sabe cuándo van a bajar, pero era impensable. Entonces hace que cualquier cosa a pleno que vaya relacionada con el convenio multidepartamental se apruebe. También hay otro hecho importante que se da, que yo hay que resaltar: las administraciones que participan en la firma del convenio, todas las dirige el Partido Socialista. El Gobierno de la Nación, la Comunidad Autónoma de Madrid, el Ayuntamiento de Alcalá, la Universidad y la Diputación, creo que no Guadalajara, pero yo creo que era la Diputación, que era de la UCD o algo así. Pero bueno, quiero decir, eso también creo que influye para que, a pesar de las tensiones, aquello se llevara del puerto. Yo creo que esto, dos características que yo de una apuesta por una política económica expansiva que hizo el Ayuntamiento, pero controlada, en el sentido de decir: puedes endeudarte, la deuda tiene un problema, que hay que devolverla, y con intereses. La puedes planificar de tal manera que sea razonable, y es lo que se hizo. Se llevó una deuda. No viene al caso, pero quiero decirlo. 25 años después, este ayuntamiento estaba en quiebra. Al final nos lleva a que la ciudad que hoy conocemos es infinitamente mejor, mucho mejor que la que nos encontramos en su día. 2 datos nada más. Había barrios en aquella época que salías de tu casa y pisabas la tierra. No había aceras.
no había alcantarillado, no había farolas, no había mobiliario urbano, no digamos ya bibliotecas, obras de cultura, zonas deportivas, zonas verdes. Y antes del convenio multidepartamental, en el año 80, se inaugura el Centro Municipal de Salud, por ejemplo. En el 80 se compra Calvet y en el 84 se vende. Disculpa a lo mejor el baile de fecha, pero quiero decir, está en esa época, ¿no? Se traslada una parte de la Policía Municipal o la Policía Municipal a Santa María de Rica, que era una dependencia donde se almacenaban coches y cosas, parte de los servicios de mantenimiento. Es decir, se van haciendo esas cosas y hay mucha presión social en ese momento, lógicamente. Los vecinos, el movimiento obrero exigen al ayuntamiento respuesta a lo que habían sido compañeros. Pero a veces, si no hay dinero, también se dice, bueno, lo coyuntural lo vamos a hacer, y lo proyectable a más tiempo, lo que ya es estructural, de las cosas importantes, el convenio, pues lo haremos a más tiempo. Yo creo que eso nos lleva a la situación en la que nos encontramos. Quería dar este panorama un poco de cómo yo lo viví desde mi época, y ahora, si luego hay ocasión, completaremos más en el sitio. Muchas gracias, Fali. Pues pasamos a la intervención de Pepe Morilla, que en su momento era vicerrector de infraestructuras de la universidad. Así que, Pepe, tienes 10 minutos, por favor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de la mesa redonda y especialmente a María, que es el que nos ha dado y nos propuso esto. Creo que es una excelente idea, porque como ha dicho Javier, aquí nació la ciudad que tenemos, y el convenio de este departamental surgió después de lo que es la declaración de la ciudad. No hubiera sido posible sin antes. Bueno, voy a concretar en 7 puntos lo que fue el convenio, cómo se gestó, cómo se negoció, cómo se llegó a poder llevar a cabo. Bien, para que sí, y lo he escrito para que no sea muy prolijo. Bueno, el convenio firmado el 31 de enero de 1985 fue el resultado de, primero, el diálogo entre personas pertenecientes al Partido Socialista o simpatizantes, y luego con apoyo, como ha dicho Fali también, en el ayuntamiento del Partido Comunista, también en la Universidad del Partido Comunista. Bueno, personas que en 1983 coincidíamos en estar al frente de la ciudad, unos, y de la universidad, otros. De ahí resultó un fácil entendimiento mutuo para actuar conjuntamente con el fin de conseguir que se dotara adecuadamente de infraestructura a la universidad y se recuperaran los antiguos edificios universitarios de la ciudad. Se dio además, como también ha dicho Fali, cuando existía también un gobierno del PSOE en el Estado y en la comunidad. Segundo elemento es, en el caso de la universidad, que Manuel Gala llegara al rectorado con un equipo en el que estábamos jóvenes profesores, de largo luchadores por la democratización de la universidad y su modernización educativa e investigadora. Y en tal equipo, Gala me encomendó nada menos que el reto de conseguir las instalaciones que por asomo teníamos en la universidad, nombrándome para ello vicerrector de infraestructura. Realmente era un super vicerrectorado, pues me permitió nombrar, creo que por primera vez en una universidad española, 2 directores generales bajo mi responsabilidad, que fueron el profesor Antonio Sastre y Jacinto Amo, a los que les estoy muy agradecido. Bueno, aquí me vais a permitir aprovechar la ocasión para intentar terminar con esa frívola mitología de un enfrentamiento personal insuperable con Arsenio López. Pese a que nuestra formación socialista partiera de distintos orígenes, y eso nos hacía discrepar y hasta enfrentarnos con el espíritu crítico que era entonces seña de identidad del socialismo democrático, habíamos conversado y escrito mucho
entendiéndonos perfectamente en lo referente a la oportunidad de establecer realmente la universidad, que habían nacido, justo decirlo al trebolé, para recuperar al mismo tiempo Alcalá. Podéis consultar los artículos que, por ejemplo, publicamos en Puerta de Madrid entre 1982 y 1984 al respecto. Manuel Gala sabía esto cuando, siendo él y yo vicedecanos de la Facultad de Económicas, y decidimos que se presentara a rector, y por eso me puso al frente de las infraestructuras, diciéndome, entre otras cosas, tenemos que empezar por el ayuntamiento. El ejército se iba, aparte de la desindustrialización, ha dicho Fali, además el ejército se iba. Y tenía que construir las modernas instalaciones con lo que obtuviera de la venta de los viejos edificios. Y ahora vamos a continuar con Genoveva Christoph, que como bien me ha indicado ya fue concejala de Alcalá de Henares y también concejala del Partido Socialista Obrero Español, y también fue luego miembro de la oficina técnica, o sea que ya tiene el engarce entre este mundo político en un caso y la oficina técnica, pero acabaremos con Antonio. Así que Genoveva, tienes la palabra. Hola, buenas tardes y muchas gracias a todos por la presencia y a mis compañeros por permitirme intervenir en este ambiente. Bueno, yo voy a recordar, para empezar, Alcalá entre los años 75 y 85. Y no diré lo mismo que Fali, porque hablaré desde otro punto de vista. Mi primera visita a Alcalá fue en el año 1966. Estaba en Madrid visitando la familia de mi novio. Era también mi primera visita a España. Y vinimos a Alcalá, a la hostería del estudiante, a comer, prácticamente, y me acuerdo perfectamente del patio plateresco, que entonces estaba lleno de plantas, de rosales, de boj y algunos cipreses no tan impresionantes como los actuales, pero que tenía un carácter absolutamente romántico. Yo tengo todavía esta visión, y era hace mucho. Bueno, después voy a saltar hasta 1975, que es cuando nos instalamos en Alcalá. Y quería describir un poco mi visión de Alcalá de 1975. Había en el centro histórico, nosotros nos instalamos en el GAL, había en el centro histórico cuarteles, cárceles, conventos, los cuarteles, algunos llenos, otros yéndose, las cárceles funcionando, y los conventos, pues no se sabe lo que hay detrás de los muros, salvo las monjas que hacen las características, claro. Bueno, lo único vivo del centro histórico era la calle Mayor y la Plaza de Fernández. El ayuntamiento no existía, sencillamente. Y bueno, había de la crisis económica Fali ha hablado mucho mejor que yo, pero hablaría del crecimiento de Alcalá, que se había producido en los años 60 y seguía en el año 75, seguiría a todo ritmo. Es cuando se construyen la Tabla Pintora, Nueva Alcalá, hay muchos barrios que son de esta época. Perfectamente lo que había que hacer. Y la Complejo estaba para intentar encauzar este crecimiento. Y Alcalá, por suerte, estuvo dentro del área metropolitana, que imponía ciertas reglas. También en 1968, pero de eso hablaré después, se había declarado el centro histórico conjunto protegido. Bien. Pasó a las elecciones municipales, ganamos, Fali ha hablado de eso. Yo salgo como concejala por el PSOE. Y tengo que decir que, aparte de ser muy joven y sin ninguna experiencia, por supuesto, en política, ¿quién tenía en ese momento, además?
Por supuesto, era la única concejala de urbanismo de toda la provincia de Madrid y probablemente de toda España. Pero no pasaba nada. Y bueno, hice lo que pude. También estuve como delegada para la provincia, para el Partido Socialista en la COPLA, junto con otro compañero. El gobierno socialista era de coalición, eso ya se ha dicho. Bien, tenemos la crisis económica y el centro histórico se va vaciando poco a poco. Los cuarteles se vacían, los casteles se sitúan fuera, justamente durante esta legislatura. Entonces, el ayuntamiento falta de medios y hay políticas urgentísimas que hacer. No había colegios. En la ciudad de 100.000 habitantes no había colegios, había barrios enteros donde no había nada. Con lo cual, pues el dinero que yo tenía presupuestado para contratar un plan general, porque también era la cosa urgentísima que hacer para encauzar el crecimiento de la ciudad, pues había que gastarlo en comprar solares. Se compraron varios solares, se negoció la cesión de otros, aplicando la ley del suelo que estaba vigente, y se decidió, en lugar de un plan general, hacer unas nuevas normas subsidiarias, no tan laxas, ya que recogieron justamente el control de lo que pasaba en el centro histórico y un catálogo de edificios protegidos. Pero estoy de acuerdo con Fali, que se hizo lo que se podía, porque claro, se podía decir, es una malversación. Bueno, no, se compraron los solares para los colegios. Duraron su vigencia mucho tiempo. En 1983, en las elecciones que llevaron a Curro y a 17 compañeros socialistas a la alcaldía, pues yo decidí dedicarme a mi profesión, que me había costado bastante llegar al final, y tenía el título desde el 77. Y entonces, en el 85, muy poquito tiempo después de haber abierto mi estudio en Alcalá, me llama y me dice que se crea la oficina técnica de la universidad y que si quiero participar. Podéis imaginar que para una arquitecta joven, empezando, tener la oportunidad de trabajar en edificios singulares, pues es fantástico, extraordinario, es una experiencia muy especial. Hice las obras y los proyectos del Hotel Laredo y de Caracho. Sí, gracias. El Hotel Laredo lo conocéis todos. Es un edificio de neomudéjar del siglo XIX, muy singular. Es el capricho de un señor, Laredo, que está concebido como una casa particular. Y durante mucho tiempo en Alcalá se conoció, cuando yo hice la memoria histórica y me informé, se conocía en Alcalá como la casa del pintor, porque la persona que financió a Manuel Laredo la construcción de su edificio se quedó con el edificio poco tiempo después de acabarlo, y era el suegro de un pintor bastante conocido en su época, Eduardo Lozano, que por casualidad era el padre de un compañero mío de arquitecto, otro arquitecto. Entonces, este edificio estuvo en la familia de Lozano hasta 1950. La vitalidad del centro, la vitalidad que es actual del centro y, muy importante, su revalorización, es decir, todo eso viene del convenio, de este empuje que se dio y de la presencia de la universidad en Alcalá, porque Pepe no lo ha dicho, pero el rector estaba en el campus
Y Manuel Galán no quería estar en el campus, quería estar en Alcalá y en el edificio central. Hizo muy bien. Y, sí, una cosa también quería resaltar. El convenio multidepartamental se debe mucho a las relaciones humanas que estaban tan directas en el momento de la transición. Eran absolutamente extraordinarias. Javier Solana era amigo de Curro y entonces, claro, eso, que el ministro de Cultura sea amigo, además de compañero, pues facilita muchas cosas. Y relaciones así había muchísimas. El hecho de que el centro de Alcalá sea vivo es muy importante para Alcalá porque es el centro de la ciudad y define la estructura urbana de Alcalá. No es momento de hablar de eso porque me podría tirar mucho tiempo hablando, pero es muy importante dentro de la estructura de la ciudad. Y luego también quería resaltar la belleza de nuestro centro urbano y que en las últimas intervenciones de puesta en valor a través de la teatralización de la ciudad nos permiten disfrutar de esta belleza. Y yo creo que han sido ejemplares. Tornero que ha sido muchas cosas en la ciudad desde esa época y conoce también la evolución de la ciudad como pocas personas lo pueden conocer. Así que Antonio, personas tú. Buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a María por la invitación que me hizo en una conversación que tuvimos esta Navidad, así un encuentro un poco casual y que salió la posibilidad de organizar algún acto que reivindicase el convenio. Bueno, yo los recuerdos que tengo de la oficina técnica son digamos, un poco más personales y recuerdo en primer lugar la ubicación que teníamos. En la primera planta de lo que hoy es el Corral de Convivios, un edificio que estaba prácticamente abandonado. Recuerdo que accedíamos por él, ¿te acuerdas, señor? Por la planta baja y además estaba apuntalada, estaba al lado de abajo. Bueno, éramos un grupo de arquitectos y arquitectas jóvenes, señor Carlos Clemente, Javier Huerta y yo. Ejercía labores de secretaría en aquel momento María Carmen Caballero y en aquellos primeros momentos también, había director todavía como tal, la gestión y coordinación hacía Pepe Morilla. Yo al menos no era consciente, entiendo, de la importancia y el compromiso que adquiríamos en aquel momento. Máxime en mi caso, cuyo bagaje profesional hasta aquel entonces se limitaba a los consabidos chalés, algún pequeño edificio que había hecho, alguna rehabilitación parcial también, y bueno, las clásicas reformas. Sin embargo, yo creo que la ilusión y el trabajo por acometer el desafío, yo creo que era muy considerable por parte de todos. De los proyectos que intervine, quisiera sacar a colación un par de ellos que son un poco sucintamente. El primero de ellos es el Colegio Convento de San Basilio Magno, edificio del siglo XVII-XVIII, decidido en barroco del barroco madrileño, y cuyo último destino había sido cárcel militar, y que a mitad, creo, de los años 70 del siglo pasado sufrió un incendio terrible, devastador, consumió prácticamente el 80% de su cubierta. Por supuesto, afectó a forjados, bóvedas, muros, en fin, el edificio estaba en unas condiciones bastante lamentables. Además de eso, a partir de aquel momento se abandonó, de manera que cuando empezamos a tomar los primeros datos y logramos acceder, que prácticamente no se podía acceder por la puerta porque estaban todos los escombros caídos, pues cuando empezamos a tomar los primeros datos, ya digo, el edificio estaba prácticamente en ruinas. Tenemos, digamos, una planta muy interesante. Entonces el objetivo de ese proyecto era la rehabilitación para destinarlo a salas de conciertos, salas de música, porque parece ser que el edificio se iba a destinar en fin, como aula de música. El proyecto se completó en esta segunda fase con la construcción de un nuevo chapitel del que no teníamos noticia, no logramos
ser capaces de localizar ninguna imagen del primitivo chapitel, se reconstruyó la espadaña y se diseñó la nueva puerta de acceso. Al segundo proyecto que quiero referirme es radicalmente distinto, precisamente por eso lo traigo a colación, y de connotaciones, pues ya digo, muy dispares en ese sentido. Nunca olvidaré una mañana, estando en la oficina técnica, que me ha llamado Manuel Gala, me llama a su despacho y me dice que quiere que haga la ampliación de la Facultad de Económica. O sea, le embola ahora de tres pares de narices, lo que yo suponía que iba a pasar. Bueno, entonces, pues la facultad, como todos sabemos, ocupaba el antiguo edificio de colegio de mínimos de San Francisco de Paula, me parece, y se me ha quedado, pues parece ser que, en fin, me ha quedado ya estaba al borde de su agotamiento y contra capacidad de docente, y había que ampliarlo. Se trataba de hacer un nuevo edificio en el resto de la manzana conventual que albergase un programa funcional complejo, docente, como es lógico, y que, bueno, porque ya digo, que sirviera de la ampliación de la facultad existente, pero que tampoco supusiera un desequilibrio respecto a la función también del edificio antiguo. El nuevo edificio a realizar iba a ocupar la parte de la zona perimetral de toda la manzana, y claro, por su volumen, escala, dimensiones, como es lógico, fruto del uso al que se iba a destinar, pues iba a entrar en clara competencia, en clara rivalidad con el entorno, en la zona del casco histórico en el que se está ubicado. La posibilidad también de acceder a ese jardín. Bueno, dejé la oficina técnica en el año 92, final del 92, porque consideré que los objetivos que al menos estaba fijado en un principio, yo creo que se habían cumplido, por lo menos los que yo tenía encomendado. Tengo que decir que fue una experiencia interesantísima, unos años extraordinarios y con un trabajo pues hecho con toda la ilusión del mundo. Me permitió conocer también a compañeros y a profesionales de los que admiraba su trabajo, en los que el contacto con ellos y las discusiones que se establecían, incluso pues siempre fue motivo de enriquecimiento personal y de bagaje positivo para mi profesión. A continuación pasé al ayuntamiento, en el año 90, finales del 92, pasé al ayuntamiento, y desde mi puesto de arquitecto municipal pude comprobar algunos aspectos interesantes que estaban ocurriendo en torno a la ciudad, y en eso coincide yo creo que con todo por lo que estamos interviniendo, en el que el desarrollo del convenio en todos sus aspectos, aspectos solamente económicos, sino la vertiente educativa que tenía, evidentemente, la recuperación de los antiguos edificios, sirvió de acicate para que muchos agentes sociales del casco histórico volviesen su mirada hacia él. Hasta aquel entonces era un amplio espacio, por lo menos el casco histórico, estaban bastante deteriorados y eran francamente mejorables. En fin, había faltado también una intervención pues bastante importante, ¿no? en amplias zonas de en fin, me echaron la mano cuando pudieron en los trabajos que realicé a lo largo de la oficina técnica. En especial a Pepe Morilla y al rector Gala por el compromiso, la ayuda que todos prestaron, por lo menos a mí, y sobre todo una cosa fundamental en nuestro trabajo, y es que respetaron siempre con mucha independencia lo que estábamos haciendo. Por mi parte no hubo la más mínima injerencia, todo lo contrario, apoyo y, en fin, colaboración. Y sobre todo quiero agradecer a una persona que desgraciadamente ya no está con nosotros, que es Curro, el Huerta Arsenio, que fue quien me facilitó la entrada en la oficina técnica. En un periodo además de mi vida un poco complicado,
y que luego se lo estaré eternamente agradecido. Muchas gracias. Bueno, pues vamos relativamente bien de tiempo y ahora estableceremos un debate de alguna pregunta que os formularéis, y el que quiera de vosotros pues contesta, y no, la pregunta de momento yo, y no posteriormente quedará 90 minutos para que pregunte también el público, es un poco el formato, ¿vale? De lo que habéis dicho, creo que hay algo importante porque en Alcalá de Henares la idea de la Declaración de Patrimonio Mundial es algo que se ha marcado mucho. Y por eso nos da un poco de pena que, a nuestro juicio, un hito fundamental, imprescindible para haber llegado a eso es este conveniente departamental. Porque no se podría haber ofrecido una ciudad como se podía ofrecer en el año 98 si no se hubiera trabajado en el año 85. Entonces, sí me gustaría que vuestro punto de vista sobre esta afirmación que realizo. Y otra cuestión que me gustaría que también nos aportara, y yo, en mi experiencia como alcalde, el equilibrio entre lo perentorio, lo inmediato, la demanda, el grito del vecino, del barrio, y la prospección a medio plazo siempre es complicada, ¿no? Lo fue también en nuestra etapa, de 2015 al 23, en la que a veces decían, no, es que el barrio necesita esto ya, pero si hay dinero para rehabilitar los cascos históricos, si hay dinero, vamos a coger ese dinero y dedicar tiempo para cogerlo. Ya tal vez en esta época no había tanta relación humana, no la había, pero sí que había unos marcos competitivos para poder coger determinados fondos que creo que fuimos hábiles en cogerlos y utilizarlos, pero si hay un fondo para peatonalizar, pues es para peatonalizar, no puedes hacer otra cosa. Que también yo ya no era director de arquitecturas, era director de relaciones internacionales, que me había pedido también Manuel siempre, claramente pedía cosas nuevas, porque sabía que a mí la gestión así corriente diaria es normal en calidad de universidad, pues en fin, otras cosas, la iniciación, la docencia, pero si hay un reto interesante nuevo, pues y entonces había que poner a la Universidad de Alcalá también en el mundo, y luego eso dediqué 3 años más a ese asunto. Pero eso sí me hizo estar en relación con el tema de la declaración de patrimonio, que fue un empeño particular de Manuel Gala, con todos los equipos que tenía, que podían hacer todos los proyectos que había que presentar, todas las gestiones enormes, digamos, buscarse influencias para, digamos, convencer a las autoridades hasta llegar a Japón. Se hizo la declaración de patrimonio. Y bueno, yo entonces hubo muchos pasos, ¿no? Mientras tanto conseguimos en 3 ocasiones una declaración de Europa Nostra, que son unos premios que se dan también por la Unión Europea, entonces a ciudades y a proyectos de relación de ciudades y culturales y ahí coincidí en algunas de esas reuniones con Florencio Campos, entonces el alcalde, y bueno, pues te consigo. Y un detalle, la declaración de patrimonio de Alcalá es casi más una declaración de patrimonio inmaterial que material. La declaración dice que se declara por el renacimiento, o sea, de una ciudad que había sido universitaria antiguamente y una famosa, importante universidad en Europa, la recuperación de esa universidad, tal cual, y el entorno urbano que le acoge. Sobre todo alusiones. Y eso nos debe de hacer reflexionar que lo pendiente de Alcalá en ese sentido es la cultura. Es decir, hacer gala, hacer bueno esa declaración en cuanto a la importancia que debe de tener en cuanto al saber, a su
lugar de desarrollo del saber y lugar del desarrollo y fomento de la cultura. Es un monumento nacional. Es un monumento nacional y tiene muchísima importancia. Eso, lo que acabo de decir, es mi gusto personal. Lo que es importante en Alcalá es el conjunto de edificios. Es la creación en el momento, en el barroco, de la idea de los cristianos, ¿no? De hacer un conjunto universitario y de crear, bueno, la parte universitaria es un tercio del casco histórico. Y el casco histórico de Alcalá, vamos, la ciudad de Alcalá, dentro, solamente vale por su conjunto entre los colegios universitarios de Cisneros y los conventos que son más antiguos que la Universidad de Cisneros y que son también notables y que conforman el casco antiguo. Entonces, bueno, estoy completamente de acuerdo con Pepe, es decir, si la universidad se hubiera hecho en el campus, evidentemente Alcalá no sería patrimonio de la humanidad. La protección de estos edificios existía, es decir, ya había declaración de protección, había protección legal de todos estos edificios. Pero nos podríamos encontrar como ocurre en Cáceres. No sé si ha cambiado desde la última vez que he visto, que es ya hace muchísimo tiempo, tengo que volver a eso. Pero es un cascarón vacío, con algunos, está el parador, pero te paseas por la noche y no hay nada, absolutamente nada. Entonces, eso es muy importante. Y eso, vuelvo a decirlo ya, el resto de la ciudad depende de que el centro esté vivo y funcionando. Y bueno, sigamos trabajando para ello. ¿Te quedan cosas por hacer? Es cierto que cuando uno tiene cierta experiencia de visitar espacios y ciudades históricas, la gran característica de Alcalá es que el centro histórico sigue siendo el centro de la ciudad, el centro vital de la ciudad. En la mayoría de ciudades el centro histórico es una cosa y el centro vital de la ciudad es otra, y aquí siguen coincidiendo después de tantos siglos, ¿no? Y es verdad que ahora el turismo puede ser un cierto problema, puede llegar a ser, pero la otra alternativa hace tiempo era el abandono, era el pasear por calles desiertas, ¿no? Y ahora comparto mucho lo que ha dicho Pepe. El siguiente paso es que sea muy confortable para los que vivimos en ella, pero también a la vez que sea atractiva y un polo de cultura en ese gran escenario que conforma toda la ciudad. Yo quería acabar este turno de debates que interviniera Antonio sobre, a mí me llama mucho la atención de la experiencia que he tenido posterior como alcalde y el trabajo contigo que hemos hecho alguna vez codo con codo. Antes era como más fácil, ¿no? El ceder espacios, el que uno construía y luego se lo daba a otro. Ahora mismo es todo mucho más rígido, ¿no? ¿Cómo viviste esa época, digamos, de que casi todo estaba por hacer? Que es así, ¿no? Muy complejo, pero tener una ley, a mi juicio, claro, aquí peco, digamos, de corporativismo, que diría alguno, claro, lo hacen los abogados, entonces mucho, en fin, deja mucho que desear algún tipo de cosas. Pero bueno, yo incidiendo un poco, efectivamente, la complejidad del urbanismo de hoy día es difícil de entender, no ya para las personas, digamos, normales, sino para los que hemos ejercido esa función y los que quieren desarrollarla. O sea, el nivel, ya digo, de complejidad técnica y sobre todo la intervención de muchas administraciones, que en muchos casos se duplican, y sobre todo los larguísimos plazos históricos sigan vivos y la gente le siga siendo atractivo vivir en ellos. Pues pasamos a que el público que está aquí hoy, casi todos conocidos y amigos, pues que pregunte lo que quiera o aporte. Voy a intentar ser serio en que sean preguntas, no
autorrelatos que luego no pregunten, ¿vale? Para darle un poco de agilidad. Tenemos unos 20 minutos y yo creo que es tiempo suficiente. Toma, Jesús, Iván había pedido la palabra, que además es, como sabéis, el hijo de Arsenio y bueno, pues Iván, que la ha pedido el primero. Hola, buenas tardes. Muchas gracias al Partido Socialista por celebrar este evento. La verdad que agradezco un montón y sobre todo pues, a Javier, que está dirigiendo esta mesa redonda, y a María. Yo recuerdo en esa época, bueno, pues yo tenía 15 años, 17 años y bueno, pues básicamente mi padre no le veía, y cuando iba al ayuntamiento más veía a las secretarias o al lío que tenía, y bueno, pues la verdad que fue una época bastante curiosa y bueno, recuerdo pues eso. Y yo, bueno, pues dentro de mi curiosidad, el otro día, bueno, pues estuve en una tienda de Boris, en Cavite, y cogí un libro, curiosamente, y bueno, pues un libro en el cual, bueno, pues es un libro que de Manual de Viajero de Castilla, bueno, pues escrito por Richard Ford, que es del año 81. Y bueno, pues leyendo un poco, porque eran pasajes que eran desde Madrid a Zaragoza, en Madrid a Valencia, entonces habla de un viaje a Zaragoza y bueno, pues pasa por Torrejón y ya dice una comarca desnuda y monótona continua hasta Alcalá de Henares, cuyos símbolos lleva esta universidad, en otros tiempos floreciente, en su escudo de armas. El lugar parece imponente cuanto se ve de lejos a causa de sus murallas, pero por dentro todo su decadencia. Luego sigue y dice: Alcalá es ahora un lugar pobre e ignorante, ya que al llevar la universidad a Madrid se remató su ruina y como el caso de Salamanca es ahora mera sombra de lo que fue. Y bueno, pues me acordé de esta conferencia, bueno, de esta mesa redonda, y entonces bueno, pues simplemente quiero agradecer que gracias a este convenio y gracias a todos, y en especial a mi padre, bueno, pues el futuro de Alcalá ha cambiado. Y bueno, gracias a todos los ayuntamientos que hemos conseguido pues el patrimonio de la humanidad y muchas cosas más. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Querías preguntar? Hola, buenas tardes a todos. Gracias a los alcaldes, actual diputado nacional, y gracias a todos por las intervenciones. Podría contestar y añadir algunas cosas más, pero me voy a fundamentar principalmente en la idea que yo tengo de Alcalá. El otro día me vino a visitar una exalumna de Cataluña, se quedaba admirada de ver la ciudad y le fui enseñando un poco lo que era. Decía: es que esta ciudad es encantadora, encantadora. Pero habéis ido cada uno de vosotros dando puntadas de lo que ha sido el acuerdo departamental. Hay que decir, y tenemos que decir, el orgullo, todos los socialistas, de que la ciudad hace eso gracias a los gobiernos socialistas. Dicho así, 2 millones de deuda pública emitidos, que pagaban el 7,5%. Nos llevaban a la ruina. Yo cuando llegué a Hacienda, me cabe el honor previamente de haber intervenido en política, porque me lo pidió Pepe Morilla y algunos más. Yo nunca pensé estar en política. Yo cuando llegué a Hacienda y vi aquello, dije: ¿cómo hacemos esto? Teníamos que tener una póliza con el Banco Español de Crédito para poder pagar las nóminas a final de mes. Si no, se podía pagar. Tuve que indagar, incluso intentar pedir un crédito en francos suizos, copiando lo que había hecho el Ayuntamiento de Zaragoza. Dice Genoveva: había que comprar solares. Se hicieron una gran cantidad de colegios, casi todos. Pero hay más. Es que habéis hablado de cómo recuperar edificios. Antiguo Matadero, hoy el Centro de Comunidades Castilla-La Mancha. Provizana, la Casa de Apolo.
No quiero seguir porque podría enumerarlos todos. ¿Y cómo se ha mejorado? Se ha ido mejorando en la realidad. Pues fijaos bien, ese espíritu de tener una ciudad mejor, una ciudad admirada, se ha conseguido hasta la cuarta legislatura. Porque si bien efectivamente Arsenio López Huerta fue el mentor de este acuerdo pluridepartamental, ya ha sido, digamos, el director de orquesta que hay. Darle las gracias por la celebración de este acto, que considero muy importante porque es un hecho muy singular y muy rico lo que representa el convenio. Yo tuve la fortuna de conocerlo a través de Arsenio, que me contó la historia del convenio. Yo, a diferencia de ustedes, que han sido protagonistas y han contado su experiencia, y la verdad es que nos enriquece mucho, yo soy de los que lo ha disfrutado. Yo estudié medicina, soy médico, soy profesor de la universidad también, pero primero y segundo en medicina lo hice en barracones. Ahora yo doy clase en una facultad como de Argentina, ¿vale? Con un montón de medios, igual que en medicina, en otros edificios. Y tanto el campus ciudad como el campus exterior no se puede entender sin el convenio. El desarrollo de la universidad, como bien han dicho, el que Alcalá sea patrimonio de la humanidad, no se puede entender sin el convenio. Yo entiendo una cosa que han dicho que es muy importante, que es que esto tendría que conocerlo más gente, ¿sabes? Los que estamos aquí estamos interesados, estamos motivados, hemos podido leer el convenio. Arsenio me pidió que lo publicase, que hiciese un artículo en Wikipedia, así que si leíse el artículo del convenio, lo hice yo, sí, me dio la documentación a Arsenio y él me dio el visto bueno, no me puso muchas pegas, ¿vale? De hecho, en los reconocimientos que tengo en los puestos, le he comentado a María que voy a poner esta reunión porque es la primera que yo sepa que se hace en conmemoración del convenio. Y entonces la segunda parte era una propuesta. No se tiene que quedar en esta reunión, tiene que haber más actos en el futuro. No vamos a esperar a que haya 50 años para volver a tener otro acto de este tipo, en un sitio más amplio, con más gente, con más, como dice María, más explicando casi edificio a edificio. Ojo, que no solo afecta a Alcalá, que son 3 edificios de Guadalajara, porque participó la Diputación de Guadalajara y eso es muy importante. Vamos a ir terminando, si alguna persona más... No, pues esperamos, si queréis, le dejo la palabra a alguno de ellos y ya termino yo. Fernando, decir algo, pero muy rápido. Pues sí, yo al filo de lo que ha dicho mi colega universitario, quiero remarcar también el tema del campus. Es decir, no es algo que surgiría o que se deba de oponer a la ciudad. De hecho, el convenio, el primer punto y más amplio de todos, son precisamente las obras del campus, porque el campus estaba, digamos, tenía 2 edificios que habían empezado las obras y estaban abandonados. Y una cosa muy importante, el hospital. Quiero aquí reivindicar que el hospital, que fue una consecución de lucha de los ciudadanos de Alcalá, como el de la desviación de la carretera, ¿no? Eso se consiguió en el tiempo del alcalde Carlos Valenzuela, el primer alcalde democrático socialista de esta ciudad, y nos encontramos también que estaban paradas las obras del hospital y luego no había manera de que aquello se reemprendiera. De tal modo que tuvimos la universidad también que al final negociar con el INSALUS en medio también del convenio, con el argumento, y eso es otra aportación que no se debe olvidar la ciudad a la universidad, con el argumento de que teníamos una facultad de medicina y que la facultad de medicina tenía que tener un hospital universitario, que aquello que estaba parado y que se planteaban que ya no hacer, no terminar, pues se pudo terminar. Y para ello la universidad tuvo que gastar mucho para el hospital en hacerle, porque no había colectores, y entonces los colectores necesitan un hospital, y pues se hicieron, lo hizo la universidad, y luego el hospital, cuando se iba a abrir, nos dijeron que no podían abrir porque no tenían accesos
Y eso decía, bueno, pues tienen los accesos por la universidad. No, el hospital tiene que tener sus propios accesos y tal cual. Y entonces tuvimos que expropiar unos terrenos porque, cuidado con a veces la historia de los alcalainos generosos con su universidad tiene muchos matices, porque el campus al final, muchos de los propietarios de allí del campus que habían cedido esos terrenos para base aérea, cuando se decidió que eran para una universidad, exigieron la retroversión de sus parcelas, no todos, pero muchos de ellos, y al final eso fue un litigio que duró muchísimos años y al final hubo que pagarles, comprarles eso. Eso ocurrió justamente donde tenía que haber la salida del hospital, y eso tuve que comprarlo, lo compré yo con el nombre de la universidad, que encima era de una persona que era funcionaria de la universidad, y desde luego, o sea que las renuncias por su universidad también hay que matizarlo mucho. Bueno, gracias a eso. Y otro punto, cuando la carretera estaba ya terminada, la circunvalación, y se iba a abrir al público, nos comunica Obras Públicas que cuando tiran el puente de acceso a la universidad. Pues como que cuando tiran sí, porque esto está ahí en el plan, nadie puso ninguna observación, y digo, entonces ¿cómo se va a acceder al campus? Bueno, podrán entrar por la carretera, pero solamente de dirección de Guadalajara, no desde Madrid, de Alcalá. Bueno, entonces tuvimos que poner un interdicto, parar la obra 3 o 4 meses, hasta conseguir que hubiera una modificación de obra y se decidiera hacer el puente que hay desde cerca de del Viento, de las casas del aire, a esto, y se hiciera también una entrada doble por ese sitio. Quiero decir que el campus fue muy importante y las acciones del campus también fueron muy importantes para la ciudad, y que debería, y es algo creo para el futuro que tendría que plantearse, integrar mucho más el campo en la ciudad. Eso es que bueno, vamos a terminar, por favor. Vamos a terminar porque un poco, un minuto, pero lo que nos decía el compañero médico, pues hemos hecho lo que hemos podido, porque yo tengo que decirlo también con la mano en el corazón. Es decir, creo que el ayuntamiento es el que debería asumir la tarea de prestigiar y de recordar esta historia. Yo percibo, es normal que haya litigio político entre una corporación recién salida, que es la nuestra y la actual, pero creo que no debería haberlo sobre las que pasaron hace mucho tiempo y acortaron al margen del color político que fue. Y aquí queríamos contar una historia que evidentemente tiene que ver con las siglas del partido, pero sobre todo tiene que ver con un buen puñado de personas que pusieron por delante el amor a la ciudad antes que las siglas y antes que lo que separa, y que ese espíritu lo vendría muy bien hoy. Nosotros vamos a aportar nuestro grano de arena, ojalá otras instituciones lo hagan, y desde luego ese grano de arena que podemos aportar desde la oposición. Gobernando lo habríamos hecho de otra manera, pero estamos trabajando en ello. Muchas gracias.